Hola, ¿qué tal amigos? Amigos que se conectan, amigos que nos ven en diferido, sean bienvenidos a otro espacio de la entrevista semanal. Hoy vamos a tener una interesante conversación con Sergio Contreras, quien fue preso político en Venezuela, logró salir a España, hoy día lidera la ONG Refugiados Sin Fronteras y a través de este trabajo viene haciendo una labor humanitaria impresionante, no solo con venezolanos, sino con prácticamente todos los inmigrantes desde la capital española. Sergio. Ahora sí, hola Sergio, Hola Darwin, ¿cómo estás? Saludos y a toda tu audiencia. buenas noches aquí, buenas tardes en Venezuela. Sí, un abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos. Bueno, gracias por estos minutos, por aceptar nuestra invitación y por poder conversar un poquito sobre lo que está ocurriendo en nuestro golpeado país. Yo decía que es importante la entrevista con Sergio porque además Sergio no ha perdido esa conexión especial con el país. Hace 4 años, 5 años aproximadamente, tuve la oportunidad de hacerle una historia de las historias que empecé a contar sobre los venezolanos y de ahí hacia acá, pues hemos tenido oportunidad de conocernos un poco más y de saber del trabajo que realiza a través de Refugiados Sin Fronteras. Y es impresionante cómo desde afuera se está haciendo todo el esfuerzo por ayudar, por aportar, por contribuir a la causa, a la recuperación de las libertades y la democracia en el país. Así que bueno, gracias Sergio por estar esta noche con nosotros aquí en mi cuenta Instagram, @DarwinRosalesD, y con toda nuestra audiencia que ya empieza a conectarse. No, gracias a ti y además veo que se conectan personas queridas que siempre están pendientes también desde afuera de lo que pasa en Venezuela y siempre están con el corazón entregado a nuestro país. Bueno, Sergio, esta semana pasó un pocotón de cosas en Venezuela. Edmundo, la semana pasada me refiero, Edmundo González, el presidente electo, sale a España. Jorge Rodríguez, desde la Asamblea Nacional, usando esa tribuna, envía una advertencia muy fuerte contra el gobierno español. Luego Pedro Sánchez recibe a Edmundo González en el Palacio de Moncloa, se reúne horas después con varios expresidentes, entre ellos Aznar, Felipe González, etcétera. Pedro Sánchez en las últimas horas declara nuevamente diciendo que España no va a reconocer a nadie hasta que no vea las actas, hasta que Maduro presente las actas. Y hay algo que está sucediendo desde Estados Unidos, que es esta cuenta regresiva que ha generado una gran expectativa. Eric Prince, que tiene a un poco de gente ahí pendiente con mucha atención. Yo supongo que, por supuesto, con la esperanza de que algo ocurra. Pero como tú estás en Madrid, justamente donde está el presidente electo, coméntanos un poco sobre qué se comenta y qué ha pasado por allí en los corrillos políticos. Bueno, creo que también es importante señalar el reconocimiento que el Parlamento español le dio a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Esto luego de consideraciones importantes que se hacen en materia jurídica sobre la inexistencia por parte del régimen dictatorial de Maduro de las actas. No hay desde el punto de vista electoral ningún elemento de convicción lo suficientemente importante como para que se pueda tener certeza sobre los resultados, más allá de las actas que fueron inmediatamente escaneadas y publicadas por parte de Edmundo González y de María Corina Machado. Pero pasado mañana, el Senado español también lo va a hacer. El Senado además tiene una composición absolutamente mayoritaria por parte del Partido Popular, quien hace esta propuesta, esta moción en el Senado español, con lo cual se da por descontado cuál va a ser el resultado. O sea, se sabe que va a ser aprobada. Reconocimiento. Sí, que además este reconocimiento no solamente es de uno de los factores del bipartidismo español, sino que también lo es por el Partido Nacionalista Vasco, por el Partido Coalición Canaria, eh, y además
por otras fuerzas minoritarias, regionales, que no han dejado de ser solidarios, porque además hay un nexo entre esas comunidades con Venezuela por la cantidad de personas, jubilados y pensionados españoles de esas comunidades que se encuentran todavía en Venezuela, o lazos históricos. Pero yo creo que hay dos elementos importantes que vale la pena señalar. Uno de ellos es lo que va a pasar mañana en Estrasburgo. Ya hay una delegación que llegó el día de hoy a Estrasburgo de nuestra representación política venezolana para participar en esa sesión. Es una sesión donde primero se va a presentar esta solicitud de reconocimiento para que sea votada, pero la votación va a ser el día jueves. ¿Por qué señalo este hecho? Porque esto va a permitir que los países de la Unión Europea, después que el Parlamento Europeo tome la decisión de reconocer a Edmundo González, que cada uno de los países lo haga de forma unilateral. Hasta ahora ninguno ha querido hacerlo, precisamente para que sea una decisión en conjunto por parte de la Unión Europea y por todos los países que participan allí. Sin duda alguna, es una secuencia de hechos importantes que además viene acompañado por movilizaciones. En este mismo mes, el 28, se espera hacer una concentración global en más de 600 ciudades. Hasta ahora, lo más grande que se había logrado fue hace un mes, que se hizo una actividad con 411 ciudades, que ya había triplicado la cantidad de ciudades que habíamos logrado hacer en concentraciones, protestas y manifestaciones globales en todo el concierto internacional, con lo cual deja claro que los venezolanos que están afuera tienen muy en cuenta que, dado a la ola represiva que hay en Venezuela, dado a la persecución, a la existencia, bueno, en su momento, hasta hace 2 semanas, habían 122 menores de edad presos, habían cerca de 170 mujeres presas, habían 40 personas de etnias indígenas presas, y que había una presencia de medios represivos en todas las calles. Pues los venezolanos se han dado cuenta que quienes estamos afuera tenemos una amplísima posibilidad para ser la voz del que no puede hablar, para poder manifestar con contundencia como no lo pueden hacer nuestros hermanos, que no es por falta de gallardía, porque los venezolanos los últimos 20 años han demostrado arrojo, compromiso, determinación, capacidad de lucha, y han enfrentado el sofoco de una dictadura con todo el peso de un Estado, con todos los órganos represivos del Estado, con más de 15.000 personas heridas, con miles de personas que han pasado por procesos de judicialización y de terrorismo judicial, y que, por ejemplo, ahorita tenemos casi 2.000 presos políticos, un número que además es un número reconocido por la dictadura. Por esto es que es tan importante todo lo que va a pasar este mes. Los meses que vienen son meses donde se va a ir allanando el camino para la investidura, para la toma de posesión, que debe ser entre el 5 y el 10 de enero, y que presupone una movilización permanente de aquí hasta el 10 de enero por parte de todos los venezolanos afuera. Todas las embajadas tienen que ser tocadas, todos los senados, todos los congresos, todas las sedes de los partidos políticos democráticos de cada una de las naciones libres tienen que ser tocados por la sociedad venezolana organizada, por las ONG, por los representantes de los partidos políticos, por todas las personas que hacen vida pública en cada uno de los países donde tenemos diáspora. Pues tiene que darse esta actividad como una suerte de compromiso con nuestro país, para que la voluntad del pueblo, que se expresó de una forma apabullante, como nunca se había visto el, el pasado 28 de julio, nosotros podamos simplemente hacer que esa voluntad del pueblo corra sobre los rieles de lo inevitable y se convierta en el inicio de una nueva etapa democrática donde las libertades, la justicia,
y la democracia en términos de derechos, garantías, eh, se pueda vivir en una Venezuela que ya está muy agotada de vivir, primero con el dolor de 8 millones de hijos afuera, que se dice fácil. Mucha gente dice, no, que son 7.700. Bueno, vean cuántas personas en las últimas 3 semanas han salido por Colombia y por Brasil. La crisis que habíamos anunciado en materia de movilidad humana, de movilidad forzada, ya es una realidad, no es algo del futuro, es algo que está pasando. Mientras nosotros estamos hablando por la frontera, de Venezuela con Brasil, y la frontera, la amplísima, nosotros tenemos, eh, 2 millones de kilómetros, perdón, ¿sí? 2 millones de kilómetros de, Fronterizo. 2.000, no, 2.000 kilómetros de frontera viva. Esos 2.000 kilómetros de frontera viva hoy en día se están viendo, pues, cruzados nuevamente por una cantidad importante de venezolanos, lo cual, es algo que tenemos que entender que va a pasar en tanto y cuando, no existan garantías de paz interna, no exista el retorno a la democracia, y se va a incrementar tal cual como veníamos anunciándolo, y que es parte de todas las mediciones de la opinión pública que se daban hasta la fecha del 28 de julio, donde cerca del 40% de los entrevistados en Venezuela, en todas las mediciones, establecía que si no había un cambio democrático, iban a salir de Venezuela. Y por eso también hemos visto el cambio abrupto de actores, latinoamericanos, como por ejemplo Lula, como por ejemplo Petro, como por ejemplo Boric, donde han dejado claro que tienen que, colaborar para el desenlace, pacífico y democrático de la crisis que hay en Venezuela, porque por ejemplo Colombia no pudiese albergar a 4, 5 millones de venezolanos más. Eso significaría un agotamiento importante del inventario nacional de bienes y servicios. No habría dónde meter a esa gente a vivir, no habría cómo darle alimentos, generaría nuevamente una crisis terrible en las plazas, en los pueblos, y en la ruralidad colombiana, con todo lo que esto significa, al igual que en Colombia, perdón, que en Brasil, pero además una segunda y hasta una tercera migración por parte de aquellos venezolanos que ya estando en estos países, por más de 2, 3 años, al ver una nueva ola y todo lo que esto significa, deciden, volver a migrar a otro sitio donde puedan encontrar oportunidades y donde, las dificultades no sean parte de nuevas olas como de xenofobia o de las complejidades que hemos visto en toda América Latina. Ya, ya, Por eso es ya, que es importante toda esta gesta que tenemos que dar hasta el 10 de enero. ya a comienzo de este año, mucho antes de saber qué iba a pasar el 28 de julio, algunas personas, algunos estudios arrojaban como resultado que al menos 8 millones de personas saldrían, es decir, más o menos la cantidad de los que ya salimos. Y esto evidentemente es una alarma, sobre todo para los países vecinos, porque se supone que lo que vendría es un gran colapso, ¿no? Ahora, no se está, la gente no se está enterando a lo interno en Venezuela, justamente por el control, por la represión hacia los medios de comunicación, hacia los periodistas. O sea, hubo 18 detenciones a comunicadores sociales post elecciones. Así es. La arremetida fue bestial, fue brutal, y lo que ocurre en las calles de Venezuela es un silencio total y el desconocimiento de lo que está pasando, lo que se está registrando, en las fronteras y también en el ámbito político, evidentemente. Muchas de estas personas que desconocen están cayendo en la frustración, en un estado de frustración. Yo no diría que desesperanza, porque si algo ha demostrado el venezolano que está en este momento allí es que tiene una fe inmensa y hay una credibilidad hacia María Corina importantísima, pero sí siente que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y no pasa nada. Eh, Pareciera que no se está haciendo el trabajo cuando es todo lo contrario. Hay una presión internacional muy, muy fuerte. Sí, yo puedo entender que a veces, digamos que, nuestra
nuestro anhelo por volver a Venezuela, millones, nuestro anhelo por que en Venezuela se respire y se viva democracia, hace que a lo mejor las frustraciones momentáneas no nos hagan ver algunas cosas importantes. No ha habido un día a partir del 28 que no se haya dado una importante estrategia de articulación con los principales actores internacionales. No ha habido un día en la que no se hayan hecho acciones de incidencia política para lograr el reconocimiento del triunfo. Esto creo que es patente, lo hemos visto tanto en Naciones Unidas, hemos visto el pronunciamiento de Naciones Unidas, de varios países, hemos visto movilizaciones. Lo que es importante es que entendamos que este triunfo hay que cuidarlo. ¿Por qué digo que hay que cuidar este triunfo? Nosotros tenemos que ir habiendo dado todos los pasos estratégicos para lograr la transición a la democracia el 10 de enero. No podemos caer en el error de creer que se puede correr cuando estamos dando pasos certeros, donde hemos visto un cambio drástico, por ejemplo, en el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que hasta hace no mucho, digamos, era muy prudente a la hora de tocar el tema de Venezuela y quien ayer ya se refiere al régimen de Venezuela como una dictadura. Y eso lo hemos empezado a ver en varios de los actores internacionales. Es una carrera que tiene como propósito generar las condiciones para que quienes tengan que apoyar el proceso de transición a la democracia dentro de Venezuela lo den, para que todos y cada uno de los factores políticos y sociales venezolanos generen las condiciones dentro de Venezuela para una transición pacífica. No se trata simplemente de alzar la voz y pegar gritos para que la gente esté contenta. Se trata de hacer incluso a veces en el silencio para lograr acuerdos políticos de trascendencia que garanticen, por ejemplo, que aquellos países que tengan grandes intereses económicos, por ejemplo, si tú quieres lograr algo con España, tú tienes que entender que hay un comercio bilateral en el cual Venezuela le compra 580.000 millones de dólares al año y hay que generar conversaciones en las cuales se garantice que posterior a la transición a la democracia, no solamente es que va a existir ese comercio, sino que se va a profundizar el comercio con España. Estados Unidos tiene que tener la tranquilidad de saber que los negocios en materia petrolera, al igual que Canadá y al igual que otros países, se van a garantizar y se va a profundizar y Venezuela va a ir hacia un proceso de apertura económica en el cual, pues, lo que hasta ahora no se ha podido lograr, producto de la gran incompetencia en materia de políticas públicas, además en el manejo de las empresas públicas y la imposibilidad de tener una gestión económica por las grandes distorsiones macroeconómicas que hay en el país, se pueda traducir en una nueva realidad económica. Porque hay que entender que los países tienen intereses. Cada uno de los congresos, de los senados, cuando debaten estos temas, lo debaten de acuerdo a sus intereses. Y nosotros tenemos que garantizar que la nueva Venezuela no solamente va a ser democrática, sino que va a ser amplia y que va a favorecer que el proceso de democratización y de reinstitucionalización de Venezuela va a venir acompañado con un servicio internacional basado en el fortalecimiento de nuevas relaciones internacionales, donde en efecto las relaciones comerciales van a ser profundizadas. Yo creo que en eso tenemos que tener conciencia de que debe pasar, pero además creo que es importante que la gente sepa que, mira, Pedro Ruchurtu, que está resguardado en la embajada de Brasil, bueno, en la embajada de Argentina custodiada por Brasil, está dedicado 24/7 exclusivamente a esto. Eh, Puedo decir con absoluta sinceridad y por conocimiento de causa que grandes personajes de nuestra política que están en el exilio están trabajando a brazo torcido para esto 24/7. Estoy hablando, por ejemplo, de Antonio Ledesma, de Leopoldo López y de varios actores que están afuera y en cada uno de los países donde hay diputados, donde hay exgobernadores o donde hay una diáspora activa con representación significativa, están trabajando para ello. Y los venezolanos tienen que tener confianza de que esta campaña que fue disruptiva, que a veces para muchos miembros o personas que habían participado en otros procesos electorales les parecía como
como que no entendían qué pasaba hasta que ven los resultados, ha significado un gran proceso de innovación política que ha dado resultados. Y yo lo que creo es que es fundamental que confíen en cómo se está generando esta crisis, que es una forma totalmente distinta de hacer las cosas, que creo que sea distinta no significa que no sea efectivo, porque incluso ha demostrado la efectividad y que tengan la conciencia de que sabemos que no hay una segunda oportunidad. Esta es la oportunidad y los venezolanos, cuando por ejemplo ven que Edmundo González sale, bueno, no significa que él abandonó, significa que le está quitando la posibilidad a la dictadura de ejercer una presión importantísima sobre la posibilidad de mantener al presidente electo ejerciendo vocería sin poder ir a ningún acto, sin poder hacer mayor cosa que a lo mejor grabar un video desde un cuarto de una embajada. Escondido en la clandestinidad, evidentemente sin Claro, poder, sin maniobra, sin el escenario para maniobrar. y ahora lo tenemos, bueno, se ha reunido con la izquierda española, primero con el presidente eh, Felipe González, luego con el expresidente Rajoy, después con el expresidente Aznar, y ahora lo que vamos a ver es un proceso importante en el cual la agenda internacional va a ser ejercida por nuestro presidente electo, y eso tiene un peso importantísimo, que creo que viene acompañado con la estrategia de tener en Venezuela a una de las mujeres con el coraje más grande que ha tenido nuestra historia, que es María Corina Machado, que está enfrentando todo el peso de la dictadura con una gallardía importante y que sin duda alguna va a seguir siendo la líder bueno, indiscutible en Venezuela, y que estoy seguro que va a saber conducir de aquí a enero todo el proceso interno de la mano de Edmundo González Urrutia con el proceso internacional para que nosotros abramos las puertas a la democracia, y eso solamente lo vamos a hacer, primero, con absoluta confianza en la estrategia que se está implementando. Segundo, con el acompañamiento de todas y cada una de las acciones que a nivel internacional se hagan. Tercero, todos los que estamos afuera, que podemos ayudar a los hermanos venezolanos que están en Venezuela, que frente a todas las amenazas van y protestan. El que necesite ser protegido tiene que encontrar la mano amiga de un venezolano que pueda articular esfuerzos para proteger el que en este momento tiene la necesidad a lo mejor de estar a buen resguardo. Nosotros tenemos que entender que estamos en un momento en el cual la solidaridad va a proteger vidas, pero también va a proteger la lucha, va a proteger que aquellos que tienen todavía la posibilidad de estar en nuestro país, en los 335 municipios, luchando por la posibilidad de enarbolar la bandera de la libertad en Venezuela, vayan acompañados de la mano de los venezolanos que estamos afuera. Sentimos esta lucha como nuestra, que nos duele cada vez que vemos las imágenes, que no entendemos cómo pueden estar una cárcel de mujeres escuchándose gritos como si fuera una película de terror, que nos duele profundamente lo que está pasando. Bueno, hay que transformar ese dolor en acción en las actividades internacionales, pero también en el acompañamiento con el que está enfrentando la lucha en Venezuela, así como lo hicimos para el 28 de julio, que en todas partes del mundo hubo gente que apadrinó un centro de votación. Nosotros tenemos que estar claro que para poder enfrentar la dictadura en Venezuela hay gente que requiere protección, y entre todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Con respecto a la advertencia de Jorge Rodríguez, advertencia que yo asumí como sencillamente, además de un show, una advertencia o un llamado de atención a Pedro Sánchez para que fuera sumamente prudente con la presencia de Edmundo González en España. Cuando hablas de 580.000 millones al año, ¿quién sale más afectado de romper relaciones, Venezuela o España? Bueno, en este caso lo que España le compra, o sea, de España para Venezuela la relación es de 120.000 millones de dólares. Ese es el beneficio. Esto quiere decir lo que, o mejor dicho, lo que le compra a Venezuela. Y lo que le compra Venezuela a España es de 580.000.
Esto quiere decir que España sí se beneficia muchísimo más de las relaciones comerciales. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, escuchemos voces como la ministra de Hacienda, donde dice que lo que importa son las relaciones comerciales, yo estoy absolutamente convencido que tanto a nivel europeo, así como en España, está absolutamente claro que por encima de los intereses coyunturales, económicos, eh, que pueda tener España, está el respeto por los derechos humanos. Cuando tú, por ejemplo, hoy te enteras que hay dos ciudadanos españoles, vascos, que están presos, que estaban haciendo turismo en la frontera sur del país, eh, en el estado Amazonas, y que están presos supuestamente por ser miembros de la inteligencia española, y ves las respuestas de los españoles, te das cuenta que el quiebre de esas relaciones está ya determinado por parte de Venezuela, que va a usar el chantaje, que ahora hay un nuevo episodio de magnicidio, esta vez llevado a cabo por ciudadanos españoles. Y esto lo que hace es que ahuyenta las posibles voces que estaban de alguna forma calmando con una estrategia de gradualismo las respuestas de España, y que simplemente hace que se tenga que enfrentar de una forma enérgica, porque pues además de estadounidenses también hay personas de República Checa, y hay varios estadounidenses que los han metido en el problema. Esto quiere decir que tanto Estados Unidos como la Unión Europea van a terminar por exigir una postura mucho más fuerte. Yo quisiera que también la gente supiera que, si bien es cierto que España ejerce un criterio rector sobre la política en materia de Iberoamérica en toda la Unión Europea, sí es cierto que hay también países donde el tema de Venezuela ejerce importancia, o sea, la forma en la que lo manejan, como por ejemplo Portugal. En Portugal, los dos partidos mayoritarios, tanto el de izquierda como el de derecha, han llegado a aprobar acuerdos básicamente de forma unánime, sin tener mayor miramiento de sus posturas ideológicas, rechazando los presos políticos, exigiendo el respeto de los resultados electorales. Yo tuve la oportunidad de recorrer en una gira por toda Europa. Recorrimos 11.000 kilómetros, tuvimos reuniones en los parlamentos, reuniones con la diáspora venezolana, bueno, por Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, República Checa, Italia, eh, bueno, Portugal, toda España. Y lo que he visto es que en estos países los partidos, tanto de izquierda como de derecha, tienen absolutamente claro la violación de derechos humanos, la disminución drástica de la democracia en Venezuela para ser un régimen autoritario y dictatorial, y que tienen que ejercer. De hecho, muchos de estos sitios donde íbamos nos preguntaban, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué presión podemos hacer? En la mayoría de estos casos le pedíamos lo mismo, y era que desde el punto de vista de los parlamentos locales, de los parlamentos de cada uno de esos países, se pudiese denunciar lo que pasaba en Venezuela, y que de forma colegiada las familias políticas europeas, toda la izquierda por un lado, toda la derecha por el otro lado, ejercieran presión en el seno del Parlamento Europeo para que precisamente llegáramos a un momento en el cual se restablecieran sanciones internacionales, se estableciera el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, y que se generaran las condiciones para que en Venezuela se diera un proceso de transición acompañado con la comunidad internacional. Entonces, no solamente no hay que ver todo lo que sale en las noticias, por ejemplo, de España, que quizás son las que la gente más ve. Hay un sinfín de acciones de incidencia política que se están llevando a cabo eh, para precisamente lograr cuidar ese triunfo y cobrar ese triunfo. Ahora, hablemos un poco sobre esta transición, lo acabas de decir, la transición a la democracia. Más de 30 expresidentes acudieron hasta La Haya solicitando la orden de captura a Maduro y a todo su grupo. ¿Cómo
Sergio, cómo ves el desenlace? ¿Qué posibles escenarios se pueden presentar en Venezuela? Bueno, sin duda una demostración, una nueva demostración de Andrés Pastrana y de varios de los presidentes que durante mucho tiempo nos han acompañado. Yo creo que Te todos debemos quiero. estar agradecidos con Tuto Quiroga, que además, bueno, a Pastrana y a Tuto Quiroga en lo personal tengo profundo agradecimiento, pero también de Chinchilla, de Aznar, de Rajoy, de Fox, de Calderón, que permanentemente también está activando, de presidentes de Centroamérica y de todos los rincones de nuestra América Latina y de Europa se encuentran apoyando este proceso. Yo creo que hay que agradecerlo. ¿Cómo lo veo? Bueno, yo estoy seguro que en este momento hay investigaciones que están enfocadas en todas las cadenas de mando, tanto las civiles como las militares, que hay investigaciones y hay grupos de investigación eh, haciendo entrevistas, están simplemente haciendo un trabajo técnico impecable para lograr determinar la responsabilidad de quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad para ser enjuiciados. Puede ser que tarde, no hay un proceso de justicia a nivel internacional que sea inmediato, pero yo tengo la absoluta fe y la absoluta confianza de que vamos a ver no solamente la condena a los perpetradores de estos delitos de lesa humanidad que hayan, recordemos que los delitos de lesa humanidad son aquellos que se cometen por desprecio a la condición humana y que tienen origen desde el punto de vista religioso, sexual, étnico, geográfico, tal como lo establece la legislación. Y estos perpetradores van a enfrentar a la justicia, pero yo además estoy convencido de que va a llegar el momento en el cual podamos ver la reparación a las víctimas. Va a llegar el momento de la justicia de las víctimas. Va a llegar el momento en que los heridos, los asesinados, la familia de los asesinados van a poder encontrar justicia. Va a llegar un momento en el que el Estado venezolano va a tener que reparar a todas y cada una de las víctimas y con ello pasan dos cosas, porque no se trata solamente de una reparación económica, se trata de una reparación que parte por el reconocimiento histórico de el sufrimiento del pueblo venezolano y de las víctimas. Nosotros tenemos que entender que a Vallenilla nadie, al papá y a la mamá de Vallenilla, nadie les va a pagar el dolor de sus hijos, pero que el nombre de nuestros héroes va a quedar para siempre jamás en la historia venezolana, que estoy seguro que vamos a ver grandes murales con sus nombres en los cuales eh, nosotros vamos a permanentemente hacer y rendir homenaje para que nunca se nos olvide la vida de las víctimas que fueron reconocidas formalmente por la justicia internacional, que fueron reparadas y que los venezolanos vamos a permanentemente darle y rendirle honor. Y también vamos a ver aquellos que han sido expropiados, aquellos que han sido lesionados, aquellos que han sido hechos presos, que han sido torturados, la reparación de los daños. Hay muchísimas personas que han pasado por procesos espantosos, que tienen daños irreparables en su vida, que han pasado por estrés postraumático, personas que han sido víctimas de agresiones sexuales durante detenciones y miles de agresiones que todo el pueblo venezolano sabe. Y yo estoy seguro que van a encontrar justicia. Puedo decir que vamos a encontrar justicia. Yo soy demandante ante la Corte Penal Internacional y soy testigo ante la Corte Penal Internacional de los delitos que han sido cometidos en Venezuela, sobre todo, bueno, evidentemente por mi caso en específico, y tengo la plena seguridad que la justicia internacional va a darle a cada quien lo que le corresponde, y esa es la medida de la justicia. Pero previo al 10 de enero, eh, para tomar posesión, esta gente tiene que irse. Eh, Sí, Quizás es Darwin, la gran pregunta que hacen los venezolanos. O ellos se van a ir o van a entrar por ellos y los van a capturar. O sea, yo creo que esto es un proceso político. Yo no creo que vaya a haber nadie va a entrar a hacer nada. Esto es un proceso político en el cual
Se tienen que establecer garantías democráticas para que aquellas personas que se volteen a la dictadura, que permitan que las bases que sostienen a la dictadura se caigan y se pueda dar la transición a la democracia, tengan garantías constitucionales para poder tener una vida en Venezuela. Esto no significa perdonar a los perpetradores solamente les viene el enfrentar a la justicia con Estado de Derecho. Yo creo que una de las cosas importantes que podamos entender es que Venezuela no puede salir a la democracia pensando en una, digamos, una venganza que se convierta en una cacería de brujas. Yo, sin temor a ser criticado, siempre lo digo. Yo prefiero a Nicolás Maduro en Rusia que en Miraflores. Ya después, con el tiempo, que se dé todos los procesos de justicia internacional, que se le bloqueen los, los fondos provenientes de la corrupción y del narcotráfico. eh, pero yo prefiero un proceso de democracia en Venezuela, o prefiero un proceso de transición pacífica en el cual podamos ir a, a la liberación de todos los presos políticos, en el que podamos ir después a un proceso, a un nuevo proceso electoral, donde podamos escoger nuevamente a los gobernadores, a los alcaldes, que podamos escoger a un nuevo parlamento y que ese parlamento designe un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, designe a un nuevo poder moral republicano, el fiscal general de la República, el contralor general de la República, los miembros del Consejo Nacional Electoral, y que ese proceso de saneamiento se dé en paz. Eh, yo no creo en que haya que darle perdón a los que hayan violado derechos humanos. Creo que hay que ir a un proceso de democracia en el cual aquellas personas que no hayan violado derechos humanos, pero que hayan tenido ideas políticas distintas, no sufran por lo que nosotros hemos sufrido, la persecución por la idea distinta. Creo que tiene que haber un proceso en el cual se garantice que aquellas personas que eh, pues tengan que enfrentar la justicia administrativa, la justicia civil y penal, la enfrenten, pero siempre garantizando el imperio de la ley, que no se cometan excesos. Nuestra Venezuela no puede ser una Venezuela de heridas, tiene que ser una Venezuela en el cual se curen las heridas sin, sin, es que, a ver, es que es una paradoja, porque yo sé que todo el mundo quiere ver a aquellos que le han hecho tanto daño a las personas presas, pero a veces nos toca escoger entre la libertad de todo un pueblo o la prisión de unos cuantos. Yo creo que aquellos que ineludiblemente tienen que enfrentar a la justicia, que lo hagan, pero aquellos que incluso eh, ayuden a que el proceso de transición democrática sea con una profunda paz interna, lo puedan hacer y y que simplemente vayamos a un proceso de concertación, un proceso mucho más complejo. Yo estoy claro que los venezolanos, que la gran mayoría de venezolanos que han estado heridos por tanto dolor, que no tienen a su familia en casa, que les han asesinado a sus hijos, lo que yo les digo eh, no les gusta. Yo lo tengo claro porque además, desde el punto de vista estrictamente individual, yo tampoco quisiera que pasara. Pero lo que yo pueda sentir y pensar nunca es más importante que lo que sea más conveniente para el país. Sí, para Para que, mí es más importante que millones de venezolanos regresen. Para mí es más importante que vayamos a normalidad democrática. Para mí es más importante que, que los perpetradores paguen y se enfrenten a la justicia. Para mí es más importante que Venezuela viva con Estado de Derecho, con democracia, con justicia y con paz. hay muchas personas que asocian este momento lo que estamos viviendo actualmente, con el reconocimiento ahora de manera internacional a Edmundo González como presidente electo y lo que sucedió hace unos años atrás con Juan Guaidó como presidente interino. Evidentemente son procesos, son escenarios, son momentos totalmente distintos. Y Edmundo viene de una
unas elecciones donde está la evidencia, están las pruebas de que ganó de una manera contundente por paliza. Porque siempre cae sobre todo los pesimistas y los que les encanta estar fomentando informaciones para confundir y para enredar la cosa, diciendo que aquel tuvo 60 países detrás y no logró un cambio político en Venezuela. Edmundo y María Corina ahora están en un trabajo también para lograr el reconocimiento internacional. Y entonces caen en el tema de que si estos tampoco lo van a lograr. Por eso que lo que acabas de decir, que o es esta oportunidad o nunca, cobra mucha fuerza, porque o es ahora o perdimos el país. Claro. Fíjate, yo creo que es un error comparar ambos procesos. El proceso que lleva a ser presidente interino a Juan Guaidó en absoluto se parece a la convocatoria de unas elecciones con las más absolutas irregularidades, con una campaña absolutamente sesgada, donde más que una campaña fue una gesta heroica y que se ganó con una participación ciudadana que incluyó más de 600.000 personas, algo impresionante, y que además fue con la participación de los miembros de la dictadura que en su momento ni siquiera debieron haber sido reconocidos eh, como parte del juego democrático. Sin embargo, fuimos a unas elecciones. En el caso de Edmundo González Urrutia, existe algo importantísimo que es la legitimidad de origen. No es lo mismo que en un momento específico, con un vacío de poder establecido en la Constitución, se garantice la gobernabilidad del país a través de un orden de sucesión constitucional del presidente del poder legislativo como la persona llamada a ejercer el poder ejecutivo cuando se da esta ausencia, a una persona que va a una contienda electoral. Recordemos que no solamente fue que inhabilitaron a María Corina, sino que después también sacaron del juego a Corina Llori y que después tuvo que ir Edmundo González porque gozaba del desprecio de la dictadura por pensar que no iba a ganar. Y aún así fuimos con las más absolutas desventajas y ganamos con la más absoluta ventaja, que es la ventaja que da cuando un pueblo camina con determinación por un objetivo. Y ahorita nosotros tenemos que ir con la determinación de saber, de caminar con la certeza de que es un proceso absolutamente distinto, donde viene acompañado por la legitimidad de origen que da el voto, que frente a la imposibilidad material de la dictadura de poder demostrar que ganaron y que existen no solamente las actas que comprueban el triunfo y que además va a ser reconocido por los demás países, todos los elementos de presión interna van a conllevar a la transición a la democracia. Nadie está diciendo que va a ser un proceso fácil, nadie está diciendo que la dictadura va a simplemente darse la vuelta y montarse en un avión irse. Sabemos que es un proceso complejo, pero sabemos también que es una lucha que se viene dando con una estrategia muy finamente trazada, que además goza por primera vez de una unidad absoluta, que no existe en este momento ningún factor político que no esté caminando Venezuela al lado de María Corina Machado, incluso como le pasó a Biagio Pilieri, secretario general de Convergencia, que estuvo preso nuevamente. Recordemos que ya había sido preso político hace unos años en una comandancia miserable del estado de Yaracuy, donde estuvo preso por ser oposición en su propio estado, del cual ya había sido alcalde y gobernador. Y así ha pasado con Freddy Superlano, así ha pasado, bueno, con una cantidad importante, con Américo de Gracia, con un montón de dirigentes de todos los partidos, con William Dávila, y que aún así siguen caminando y siguen luchando.
Yo sé que hay voces que son voces absolutamente negativas, que creen que es lo mismo. No, no solamente es que no es lo mismo, sino que nunca antes habíamos tenido un triunfo electoral de este tamaño, comprobable, demostrable, y frente a ello, miren, yo les puedo decir algo. Si bien es cierto, el ejército, las Fuerzas Armadas venezolanas, hasta ahora no han caminado del lado del pueblo venezolano. Yo de algo que estoy convencido es que los militares apoyan a los dictadores y a los gobiernos hasta que dejan de apoyar. Llegado el momento en el que sepan que no hay una cadena de mando que tenga legitimidad, en el que eso puede generar que buena parte del estamento militar genere una situación de inconformidad que se materialice en acciones de presión. Yo estoy convencido que del lado de los estímulos que estratégicamente y democráticamente se den para el acompañamiento al proceso de la transición, más la presión internacional, se va a dar el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Creo que hay que tener fe en eso. Y creo que además de tener fe, hay que trabajar en eso. Eso no va a pasar de forma gratuita, hay mucho por hacer. Y esto parte de la base de entender de que no podemos ir con un discurso de odio. Porque si nosotros le decimos a todos los militares que cuando Edmundo González sea presidente, vamos a ir por ellos, a por su familia, que les vamos a perseguir, pues ellos simplemente van a trincherarse y van a negarse a que el proceso de transición se dé. Yo creo que hay que generar condiciones para que todo aquel que quiera volteársele al régimen lo haga y encuentre en las filas democráticas un lugar en el cual poder luchar para poder profundizar un proceso histórico de apertura y de transición a esta democracia que tanto necesitamos. Oye, porque es que ya son 25 años, estamos hablando de un cuarto de siglo en la segunda dictadura más larga del continente, ¿no? Yo creo que hacen falta apenas unos años para, para pasar a la de Gómez, que duró 27 años, del 5 al 32, y fue una dictadura pavorosa que nos mantuvo atados al siglo antepasado. No, no estamos hablando de menuda cosa. Entonces yo sí creo que esta vez, con el esfuerzo de todos, los que están adentro y los que están afuera, con los factores sociales, incluso con aquellos actores que dentro de las Fuerzas Armadas conservan ADN democrático, vamos a poder ir a un proceso donde dejemos atrás eh, pues toda esta terrible etapa de dolor para el pueblo venezolano y donde podamos tumbar ese exoesqueleto dictatorial que sostiene estructuras perniciosas de economía paralela, de narcotráfico, de apoyo a grupos irregulares, de vinculación internacional con dictaduras y con gobiernos genocidas como el de Rusia, y que esto permita una nueva etapa. Los venezolanos merecemos una, una nueva etapa de concordia, de democracia, y hay que luchar por ella. Los meses que quedan tienen que ser meses de absoluto trabajo, de absoluta convicción. No puede haber un solo venezolano dentro o fuera de Venezuela que no esté haciendo algo para que eso se dé. No podemos dejar esto simplemente en manos de la dirigencia. Por ejemplo, en todas y cada una de las actividades, no solamente tenemos que asistir a esas actividades, tenemos que formar parte, que en cada ciudad donde hayan venezolanos que quieran realizar una actividad, tienen que sumarse, organizar la actividad, tocar las puertas. Si hay una ciudad que a lo mejor no es una ciudad principal, pero en esa ciudad hay sedes diplomáticas, si hay organismos en los cuales se le pueda tocar las puertas, toquen en la puerta, que se puedan lograr que parlamentos regionales, que parlamentos autonómicos se puedan pronunciar, que allí estén asociaciones, organizaciones, grupos de venezolanos, que nuestra diáspora esté tocando la voz para generar un tsunami que termine por borrar todos los escombros que quedan de la dictadura venezolana
para limpiar nuestro país y que esa nueva etapa, como siempre digo, tenga el hermoso beneficio de llevar el nombre de cada uno de nosotros con tinta indeleble, que no se borre en la historia y que sea motivo de orgullo para nuestros hijos. Sergio, muchísimas gracias. Ya casi cumplimos una hora, pero de verdad que una conversación sumamente interesante y además que alimenta bastante, con un mensaje bien importante para, sobre todo para quienes en este momento tengan dudas, ¿no? Yo creo que es necesario hablarle de esa manera y que la gente entienda en qué momento estamos y que es un proceso y que evidentemente hay trabajo desde todos los países y desde todos los distintos escenarios de las distintas tribunas a favor de recobrar la libertad y de recobrar la democracia en nuestro país. Así es. Un gran abrazo a todos. Recuerden, confianza. Confíen en María Corina, confíen en Edmundo González Urrutia, confíen en nuestro liderazgo y confíen en el poder y la determinación de nuestro pueblo caminando hacia la libertad. Bueno, gracias y gracias a todos los que se conectaron, los que, por estar allí pendientes de nuestras cosas que venimos haciendo en las plataformas digitales. Chao, chao, feliz noche para todos.